Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de una de las ramas de la hidráulica, que es la hidrodinámica. Esta rama de la hidráulica es de las ramas más importantes. Tenemos dos, de hecho, que es la hidroestática y la hidrodinámica. La hidroestática, como ya en otros videos hemos hablado, se dedica al estudio de los fluidos, pero estando quietos, estando estáticos, sin movimiento, mientras que la hidrodinámica se dedica al estudio de los fluidos, pero en movimiento. No nos vamos a detener a hablar o no nos vamos a detener a profundizar bastante en el tema, sino que vamos a ver solamente los aspectos más generales y los temas principales que estudia esta rama de la física, que es la hidrodinámica. Para empezar, la hidrodinámica, como les decía, es el estudio de los fluidos en movimiento. Nos dice la teoría que la hidrodinámica, junto con la aerodinámica, que es la parte que se dedica a estudiar los fluidos como los gases, el viento, son las ramas de la física que estudia los movimientos de los flujos, pero también se dedica a estudiar su origen, es decir, de dónde provienen o qué los origina, permitiendo al ser humano responder preguntas tan intrigantes que se ha hecho a lo largo de su historia, como son: ¿cómo es posible que un avión volar o bien medir su velocidad? Aquí corrijo un pequeño error, me faltó poner cómo es posible que un avión pueda volar, o bien también cómo es posible medir la velocidad de un avión. Otra pregunta es: ¿cómo se calcula el caudal que tiene un río? Es decir, ¿cuánta agua lleva? ¿Qué cantidad pasa por un río en un tiempo determinado? Y finalmente, otra de las preguntas que también la humanidad se ha hecho bastante es: cuando un líquido incrementa su velocidad, ¿qué sucede con las presiones que hay al interior? Pues generalmente, cuando hablamos del estudio de los fluidos en movimiento, hablamos de fluidos que están encapsulados o que van a través de un canal, una tubería. Principalmente esto cuando lo trasladamos a la distribución del agua. Por ejemplo, el agua que llega a nuestras casas. Así que la pregunta sería: ¿qué rol o cómo interactúan la velocidad y la presión interna dentro de estas tuberías? Pero bueno, hablamos mucho de flujo, pero la pregunta central aquí es: ¿qué es un flujo? ¿O cómo podemos definir un flujo? El flujo es el movimiento de las partículas que componen a un fluido, y por lo tanto estas partículas, si están en movimiento, van a poseer una velocidad, y si se encuentran en ciertas condiciones, por ejemplo en caída libre o van inclinadas, también pueden tener una velocidad. Quiere decir que la velocidad va incrementando. Si se fijan, en física casi todos los conceptos de los que se pueden hablar se pueden definir desde el concepto de partículas, es decir, desde el concepto de la materia, yéndonos a esta particularidad de la materia. Entonces, un flujo se describe así, como el movimiento de las partículas de un fluido. Pero aquí otra pregunta que surge es: ¿cuántos tipos de fluido existen? Bueno, en términos generales podemos considerar que existen solamente dos tipos de fluidos: el laminar y el turbulento. Estas dos clasificaciones o esta clasificación se da con respecto a cómo se mueven las partículas. En el flujo laminar lo podemos comparar o podemos hacer la analogía con un desfile en el que van varios soldados bien alineaditos, bien formaditos, todos paso por paso. Si vemos las características de un desfile en el cual participan soldados, vemos que todos van bien ordenaditos, hileras bien formadas. Entonces, un flujo laminar es esto: un flujo en el cual las partículas van bien acomodadas, bien alineadas, y todas forman una especie como de láminas que van sobrepuestas una sobre otra, generando lo que nosotros conocemos como el flujo o el fluido. En cambio, un flujo turbulento es aquel en el cual las partículas van por donde quieren o como quieren. Esto lo podemos visualizar ambos tipos de fluido en los ríos, por ejemplo. En zonas donde el río es arenoso, es tranquilo, es plano, el agua va tranquilita, en una sola capa, como una banda transportadora fija o uniforme,
Pero sin embargo, ¿qué pasa cuando el río empieza a atravesar por zonas muy pedregosas o con muchos obstáculos? Vemos que la corriente cambia y entonces el flujo se vuelve turbulento. No obstante, tenemos también otro tipo de fluidos. Si nos vamos a ver características más a fondo de los fluidos, como lo que es el volumen o la masa, pues tenemos otra nueva clasificación. Y dentro de ella entra primero el flujo volumétrico, que no es otra cosa sino el volumen de fluido que pasa por una sección de tubería o por una sección de canal en un tiempo determinado. Podemos hacer analogía, tal como tenemos en la imagen, la analogía con el tráfico de una carretera. Entonces el flujo volumétrico mediría cuántos coches pasan, por ejemplo, por una caseta de cobro en un tiempo determinado. También se le conoce a este flujo volumétrico como gasto o gasto volumétrico o simplemente gasto, es decir, el gasto de fluido que se tiene en un tiempo. Matemáticamente se describe con la ecuación que tenemos a continuación, que es G por V entre T, donde G sería el gasto o el flujo volumétrico, V sería el volumen y T sería el tiempo. El volumen, como todos sabemos, se mide en metros cúbicos, mientras que el tiempo se mide en segundos. No obstante, hay que considerar dos aspectos cuando hablamos de flujo volumétrico. Un primer aspecto o un primer caso sería, ¿qué sucede cuando el flujo se mueve a una misma velocidad, pero tenemos dos tuberías diferentes? Dos tuberías con diferente diámetro. Es decir, tenemos dos tuberías y por ambas el fluido va a la misma velocidad. En este caso, quien va a entregar un mayor flujo volumétrico o un mayor gasto va a ser la tubería que esté más ancha. De nueva cuenta lo podemos trasladar a una carretera o a una autopista. Si por ejemplo tenemos la misma cantidad de coches, todos van a la misma velocidad, pero una carretera es de 2 carriles y la otra es de 4, ¿por cuál de ellas van a transitar una mayor cantidad de carros en una hora? Evidentemente van a transitar por aquella carretera que tenga más espacio, más cantidad o más espacio para que circulen los carros. Lo mismo pasa con las tuberías. Entonces, si tenemos dos tuberías de diferente ancho y misma velocidad, la que va a entregar mayor flujo volumétrico va a ser la tubería más grande. El otro caso es distinto. ¿Qué pasaría si tenemos dos tubos exactamente iguales, pero velocidades distintas? Será en el tubo donde haya una mayor velocidad o donde el fluido tenga una mayor velocidad, el cual nos va a entregar el mayor flujo volumétrico. Si nosotros queremos calcular el flujo volumétrico, pero no conocemos, valga la redundancia, el volumen, pero sí conocemos lo que es la velocidad, qué velocidad lleva el fluido, y también conocemos las dimensiones de la tubería, en este caso el radio, nosotros podemos calcular libremente el flujo volumétrico con la siguiente expresión. G igual a pi por radio al cuadrado por V, donde V es la velocidad en la que se mueve el fluido. Ahora, la otra parte de la clasificación que les mencionaba es la del flujo másico. Si el flujo volumétrico nos medía el volumen en metros cúbicos, el flujo másico lo único que hace es medir la masa, es decir, cuánto pesa, qué cantidad de masa dada en kilogramos pasa por una sección de tubería en un tiempo determinado. Para esto, la ecuación del flujo másico se representa de la siguiente manera. M es igual, M mayúscula, es igual a M minúscula entre T. Es un cociente, donde M minúscula sería la masa y T sería el tiempo. No obstante, la masa también se puede representar considerando la densidad y el volumen. Entonces, esta se puede cambiar o se puede transformar en ρ
por B mayúscula entre T, donde ρ es la densidad del fluido, V es el volumen y T es el tiempo dado en segundos. Nosotros ya sabemos en qué consiste o qué nos calcula o qué nos define la relación o el cociente entre el volumen y el tiempo. Esta relación nos define precisamente el flujo volumétrico. Entonces, el flujo másico no es otra cosa sino el flujo volumétrico multiplicado por la densidad. ¿Para qué? Para que nos defina entonces la masa. Aquí las unidades que se van a manejar en el flujo volumétrico, dado que densidad se mide en kilogramos por metro cúbico y el flujo volumétrico entre metro cúbico sobre segundos, pues al final nos quedan simplemente kilos entre segundo, dado que el metro cúbico que se encuentra en la parte superior y el metro cúbico que se encuentra en la parte inferior se cancelan entre sí, dado que estamos hablando de un producto. Entonces simplemente nos quedan como unidades del flujo másico kilogramos sobre segundo, o kilogramos por segundo. Ahora, otro de los aspectos importantes de la hidrodinámica o del estudio de la hidrodinámica es el principio de continuidad. El principio de continuidad nos dice que si un fluido es incompresible, es decir, no se puede comprimir, y se mueve a través de un conducto o de una tubería cuyo diámetro es variable, este tubo a su vez, y si este tubo a su vez no tiene fugas, entonces la velocidad con la que se mueve el fluido va a cambiar de acuerdo al cambio del diámetro en la tubería. Y existe una relación inversa entre lo que es el diámetro y lo que es la velocidad. Es decir, que si la tubería aumenta de grosor, la velocidad va a disminuir. Si por el contrario la tubería disminuye de grosor, la velocidad va a incrementar. En este principio de continuidad se nos dice que lo que es la masa, es decir, el flujo másico y el flujo volumétrico, van a permanecer en todo tiempo constantes. Y de hecho lo tenemos aquí en la figura señalado, bien clarito. El gasto que hay en una sección o en la sección 1, que sería la de la izquierda, va a ser igual al gasto que tenemos en la sección 2, que tenemos a la derecha, y si se fijan es de diferente diámetro. Entonces, para puntualizar, lo que nos dice el principio de continuidad es de que la relación entre el diámetro y la velocidad del fluido son inversas, una de otra. Y bueno, finalmente, el otro principio que también es muy importante dentro de la hidrodinámica es el principio de Bernoulli. Este principio nos dice que esta ecuación establece que la relación cualitativa entre la presión de un fluido, que puede ser un gas o un líquido, y su velocidad es también inversa. Es decir, es casi parecido a lo que es el principio de continuidad o la ecuación de continuidad, en la cual teníamos la relación entre la velocidad y el diámetro. En este caso, la relación entre velocidad y presión. Y como lo menciona aquí, esta relación es inversa, entonces se da el mismo caso. Si la velocidad en un segmento de tubería aumenta, la presión va a disminuir. Si por el cambio la presión, o la velocidad, perdón, si la velocidad disminuye, la presión entonces va a aumentar. De igual manera, este principio considera que la energía a través de todo el circuito o de todo el conducto es constante, aun cuando se tengan variaciones tanto de altura en altura durante el recorrido o bien en el área o grosor de la tubería. De hecho, esta ecuación de Bernoulli es un caso muy particular del principio de la conservación de la energía, que nos dice que la energía permanece todo el tiempo constante, no se modifica. Y bueno, para esto vamos a tener el siguiente diagrama en el cual estamos viendo una sección de tubería en el que el conducto de pronto cambia tanto de altura como de grosor. En la parte izquierda tenemos el segmento más delgado en el cual tenemos una presión P1, un área de contacto por la que atraviesa el fluido A1
y este segmento de tubería se encuentra a una altura H1. Todas estas variables definen la velocidad del conducto, que se define como V1. Posteriormente, este conducto cambia, aumenta su altura, que en este caso sería H2, aumenta su área de contacto o su diámetro, que lo definimos como A2, por ende aumenta la presión. Aquí vemos como el diámetro aumentó. ¿Qué pasa con la velocidad? Disminuye, y si la velocidad disminuye, la presión aumenta. Entonces quiere decir que P1 y P2 es mayor que P1, y por ende también hay un cambio en la velocidad. Ok, matemáticamente este principio se describe de la siguiente manera. Es una igualdad en la cual tenemos tres factores o tres elementos claves que hay que identificar. Tenemos un elemento de presión, tenemos elementos de energía potencial, que se refiere a la altura o que se define por la altura, y tenemos elementos de energía cinética, en los cuales se describe precisamente la velocidad del fluido. Estos tres elementos en general, dado que la densidad en el fluido permanece constante y la gravedad, que también la tenemos incluida ahí como la G en la ecuación, permanece en constante, entonces para que esta igualdad se cumpla o se mantenga todo el tiempo, permitiendo así que la energía permanezca constante, pues va a ser definida por presión, por la altura y por la velocidad. Estas son las variables que van a tener que cambiar de manera proporcional o de manera ordenada para poder mantener este orden. Entonces, en resumen, el principio de Bernoulli relaciona lo que es la presión con la velocidad. Si la presión aumenta, quiere decir que la velocidad ha disminuido. Si la presión disminuye, quiere decir que la velocidad del fluido ha aumentado. Y posiblemente estos cambios se generaron precisamente por un cambio en la altura o bien en la presión que existe en el fluido, o en el cambio precisamente también de diámetro o de área. Una aplicación del principio de Bernoulli o de la ecuación de Bernoulli es precisamente en los atomizadores, una aplicación que tenemos muy habitual, que casi a diario convivimos con ella, en el cual en la parte superior ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Perdón, del atomizador, nosotros le aplicamos un fluido, en este caso un aire, o bien puede ser un gas, que se mueve a gran velocidad o a una velocidad mayor que el fluido que está al interior, que de hecho está en reposo. Como hay un cambio de velocidad, es decir, que el fluido, que insisto, puede ser aire o puede ser un gas, se está moviendo a una velocidad más grande, hay un cambio también de presión. Quiere decir que la presión en esta parte superior que voy a señalar disminuye en comparación con la presión que tenemos en la parte inferior, y esto permite que el fluido entonces salga del contenido. ¿Por qué razón? Porque la presión que es mayor en la parte de abajo empuja al líquido hacia la superficie o hacia la parte superior, donde la presión es menor. Otra aplicación típica del principio de Bernoulli es en la aerodinámica o en las alas del avión. Como las alas del avión son curvas, la velocidad del viento que pasa por la parte superior del ala va a aumentar o va a mayor velocidad que la parte del viento que va por abajo del ala, que es plana. Este cambio de velocidad, en el cual el viento es superior en la parte, es mayor en la parte superior, hace que haya un cambio de presión. Por ende, la presión mayor que se encuentra en la parte baja mantiene o empuja el avión hacia arriba, manteniéndolo todo el tiempo en el aire. Bueno, hasta aquí la presentación. Espero que les haya gustado, que haya sido clara, entendible. Cualquier duda, comentario, favor de dejarlo en los comentarios, valga la redundancia, y con mucho gusto lo estaré respondiendo. Muchas gracias y hasta la próxima.